Al lado del camino está Viviana Reibaldi y ahora lo tenemos por Zoom a Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral de lo Criminal de La Plata, número 1, y esta es, me dijeron, la caja de Pandora. Muy bien, muy bien. El programa de la caja de Pandora. Antes de iniciar, esta va a ser una charla entre Viviana, Carlos, Marcelo y yo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? No sé, ando por ahí, al lado del camino, por ahí. Ok. Bueno, mira, voy a iniciar con una frase tuya. Yo soy una editorial, como siempre, muy encendida, y acá Viviana la escuchó, así que vamos a charlar entre nosotros. Por supuesto, el programa va a ser sobre memoria, verdad y justicia, por la visita que han tenido nuestros abuelos en el penal Tu de abuelo. Ezeiza. Será el tuyo, querido, yo no, bueno, para nada. Bueno. Nuestros viejitos, pobrecitos. Tus viejitos. Mis viejitos, no, los míos tampoco. No. Pero lo voy a empezar con una frase que yo leí tuya, que me gustó mucho, que dice: la posverdad es la que habilita a personajes gobernantes a decir que los niños tienen que ir a la cárcel, porque el que las hace las paga, y los genocidas, violadores, a su casa, porque son viejitos. Así que comencemos con esta visita sorpresa. De sorpresa no tiene nada la visita, porque fue preparada hace mucho tiempo, y además, como yo decía en la editorial, no sé si Guillermo Montenegro o quién, se llevó bajo el sobaco el preproyecto para que algunos pobres ancianos vayan a su casa a pasar con sus familiares, cosa que no pudieron hacer los desaparecidos, y vayan sin arrepentirse y vayan sosteniendo el secreto, porque no han hablado todavía y hay un pacto de silencio que lo siguen manteniendo. Así que te escuchamos, a ti, a Viviana. Sí, un pacto de silencio que hace que los crímenes se sigan cometiendo cada día, ¿no, Carlos? Sí, y un pacto de silencio dentro de un plan hoy muy amplio, muy complejo, que yo no sé si hay conciencia en mucha gente, y empezando por los dirigentes, de lo que significa, ese plan, de lo que significa el contexto que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Vos decías, Mónica, de lo de la posverdad que yo menciono, Sí. que es algo que me preocupa muchísimo, porque todos nosotros y las generaciones anteriores fuimos educados en que la verdad existe y que tiene importancia, y que en función de eso se va construyendo la convivencia de una sociedad. Y hoy estamos viviendo un momento de retroceso en materia de derechos humanos de 40 años, y en otros ámbitos, no solo de derechos humanos, pero derechos humanos aplica a todo el resto de la convivencia, y en el cual, en este tema, la verdad no tiene ninguna importancia. Y eso es un desafío de una magnitud que, te repito, yo no sé si hay verdadera conciencia de la dimensión y del riesgo que eso significa, ¿se entiende? Sí. Sí, yo como hija de genocida y acá representando a mi grupo Historias Desobedientes, entendemos perfectamente que esto es de una gravedad enorme, una gravedad suprema realmente. Por eso, cuando en septiembre del año pasado se utilizaron los espacios de la democracia para reivindicar los crímenes de lesa humanidad, de los que, como dice Mónica, los genocidas no se arrepienten, no confiesan, siguen cometiendo sus crímenes cada día, ya ahí nos alertamos enormemente. Por supuesto que ya veníamos muy consternados desde el intento de magnicidio de la vicepresidenta, pero cuando fue en septiembre aquella reunión en la legislatura convocada por la hoy vicepresidenta, realmente nos sorprendimos, nos preocupamos, nos alertamos muchísimo, y vemos que es un plan que llevan a cabo cada día a día, paso a paso, siguen incrementando esta intentona de borrar la memoria con mentiras, con tergiversación
de la verdad, y nosotros sabemos muy bien de esos discursos mentirosos, de esos discursos tergiversados, en donde se utilizan conceptos incluso de la otra parte, digamos, para justificar que siempre hay un enemigo y el enemigo hay que exterminarlo, al enemigo se lo extermina. El enemigo no es con quien podés dialogar, con quien podés llegar a acuerdos, a negociar, no, se lo extermina. Los familiares de genocidas venimos de esa mentalidad, que al enemigo se lo extermina. Nosotros nadamos contracorriente y repudiamos los crímenes de lesa humanidad de nuestros familiares. A esos viejitos, como dice Mónica, esos viejitos estuvieron libres durante muchos años hasta que se reabrieron los juicios. Y hoy día esos viejitos están muy sanos, están muy cuidados, tienen todas las garantías. Vos, Carlos, vas a poder explicar mejor esto. Todas las garantías que corresponden a cualquier persona detenida y que lamentablemente no gozan de esas mismas condiciones el resto de los presos comunes. Estos cuidados que tienen los genocidas son los mismos cuidados que deberían tener todos los presos comunes. Ellos tienen la ambulancia en la puerta, tienen posibilidad de jugar al fútbol, de pasear, de ver televisión, de tener un lugar digno. Están presos, sí, pero muy pocos, porque a la mayoría se los envía a su domicilio. Carlos. Sí, yo quiero agregar algo a lo que dice Vivi. Primero, una aclaración. En lo que yo decía sobre la conciencia de la tragedia que estamos viviendo, ustedes, Vivi, quedan afuera de ese concepto, porque ustedes representan un sector muy especial de la comunidad, muy especial. Habría que profundizar un poco más, ¿no?, en el valor y la importancia que tiene que ustedes existan como grupo, como comunidad, como organización. Es muy importante para todos nosotros, y por eso quedan fuera. Es obvio que si ustedes no tuvieran conciencia de esta tragedia, no integrarían la organización que integra. Pero algo sobre lo que vos decías, Vivi, de la salud, que me parece que hay que empezar a decirlo y charlarlo. En materia de lesa humanidad, en materia de genocidas, en materia de criminales de esa envergadura, si tienen salud, mejor, porque son seres humanos con salud. Pero si están enfermos, se los debe atender como y como bien vos dijiste, y el resto de la población carcelaria no tiene ni el 10% de los beneficios que tienen los genocidas presos. Pero más allá de eso, y que hay que cuidar a todos, la realidad es que quien cometió ese tipo de delitos, aún estando enfermo, debe seguir preso. Totalmente de acuerdo. Esto es algo que... ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. Pero yo eso lo sostuve por escrito en las sentencias, sobre todo en los pedidos de prisión domiciliaria, y perdón por la autorreferencia, pero uno de los casos es el de Checolac. Yo no recuerdo ahora si 2 o 3 veces hubo que rechazar esos pedidos de prisión domiciliaria, y en la argumentación precisamente está escrito lo que significa la dimensión de esos crímenes y las razones por las cuales, aún enfermos, porque además mienten muchos cuando dicen que se están muriendo, que están extremadamente enfermos, pero si fuera verdad tampoco cambia. Y de hecho, que yo puse como ejemplo en las resoluciones el caso de Rudolf Hess, con 93 años, criminal nazi que estaba preso en la cárcel de Spandau, que estaba solo, la cárcel vacía solo para él, y que a los 93 años, después de 30 y pico de años preso, su familia, él estaba enfermo con cáncer terminal, y su familia pidió a quienes tenían el cuidado de su prisión, que por favor, a los jueces, que por favor lo liberaran, que lo mandaran a la casa, pues ya está, tuvo tantos años, etcétera. Y le respondieron que no,
Poco tiempo después el hombre se suicidó o hicieron la parodia de suicidio, pero repito, 93 años con enfermedad terminal. Y la razón es la que yo estoy dando, que la magnitud de los crímenes que cometió son incompatibles con que vaya a su casa. No sé si queda claro. Queda clarísimo, Carlos, porque la magnitud de los crímenes que cometieron tienen hoy día un efecto en la sociedad de heridas que no han cerrado. Hay una actualidad en relación a esos crímenes en cuanto a una sociedad enferma, que se ha enfermado con esas heridas. Hay familias que están hoy día sumamente mal, no solamente por el hambre que existe, por el hambre de justicia también, ¿no? Porque si bien nuestro país es ejemplo en el mundo por los juicios que se vienen llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de la patria, y en donde los jueces han determinado que son crímenes de lesa humanidad, no son héroes de guerra a los que se condena, sino que son criminales de lesa humanidad, se sigue lastimando y se sigue hiriendo hoy día con esos mismos crímenes que no prescriben a todo el tejido social. Entonces, en ese marco estamos repudiando esta visita de diputados nacionales de nuestro Congreso Nacional a la cárcel de Ezeiza, a los genocidas. Sí, de eso también... yo quiero agregar algo, Moni. No, pero te quería preguntar por ese lado. Sí, claro que te permito, adelante. No, por eso, por lo que decía Vivi, la gente que fue a la visita, la gente que organizó la visita, tanto los funcionarios como los no funcionarios, como sería, por ejemplo, el sacerdote y abogados que participaron de esa organización, todos ellos, no sé si hay también conocimiento de que cometieron delitos, distintos delitos, no uno solo, distintos delitos. Y eso no es una cuestión menor, porque eso también muestra, es una radiografía de una parte de lo que nos está pasando de anomia, es decir, que la ley, la norma, no tiene validez, la norma no tiene importancia en el escenario actual. Por eso esa gente no solo pudo organizar todo eso, me refiero a esos abogados, al sacerdote que utiliza un rosario hecho de balas, hijo de un represor también, sino aquellos funcionarios, y concretamente la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, distintos funcionarios, una larga lista, y a la cabeza, por supuesto, el presidente de la Nación, han cometido delitos muy graves que, insisto, lamentablemente estamos en un escenario en el cual, a pesar de haberlos cometido, ni siquiera se menciona que son autores de esos delitos, ¿no? Si yo iba hacia ahí, bueno, me respondiste sin que yo pudiera preguntar, era eso lo que yo te quería preguntar, pero ahora le digo a los dos, porque los estaba escuchando atentamente, y me surgió un nombre, en esta cuestión que dicen los dos, de que de alguna manera que no hay ningún tipo de arrepentimiento y que hay como una, yo diría lo contrario, como un orgullo en relación a haber matado a personas, a hacer desaparecer personas, entregado bebés, y me surgió un nombre, porque es una metodología la que tienen y no la van a cambiar. Es decir, es una metodología, es como si yo dijera, vos decías exterminar, es su forma de pensar el mundo. El otro no es un par, el otro es alguien para exterminar si no comparte mi ideología o mis ideas. ¿Y saben de quién me acordé? De Julio López. Julio López desapareció. Julio López, pero desapareció, también... Pero desapareció en democracia, no es que desapareció, no se supo más nada de Julio López. Sí, a Julio López lo exterminaron también, ¿no? Pero también se exterminan a las personas de la calle que tienen frío y que tienen hambre, y el presidente de la Nación, con mucho orgullo también, habla de los cientos de miles que se despiden de cada lugar de trabajo todos los días. Entonces, la metodología, el plan es el mismo. Nosotros vemos que son las mismas lógicas de pensamiento las que funcionaban en aquel entonces y las que funcionan ahora. Nosotros crecimos
bajo esas lógicas de pensamiento, en esos grupos muy cerrados en donde se pensaba de esta manera, y vemos que se repite espantosamente. Para nosotros es espantoso ver cómo se repiten las mismas lógicas. Cuando el presidente se enorgullece de despedir a tantos miles de personas y no le importa que muera gente por la calle de hambre y de frío, es la misma lógica de pensamiento de aquel entonces. Hoy se está llevando a cabo el mismo plan. Quería... Y yo viviría un poco para atrás incluso. Primero, agregar algo sobre el tema del arrepentimiento, que también debería ser analizado. Es por definición. Si la gente que comete este tipo y cometió este tipo de crímenes tuviera posibilidad de arrepentimiento, no los hubieran cometido. Sí. Claro. Esto es Sin porque duda. el arrepentimiento forma parte de un nivel de conciencia humana que no tienen, no porque no sean humanos, sino porque el arrepentimiento es un requisito de una sensibilidad que ellos no tienen, por un lado. Por el otro lado, lo que mencionaban de López, ayer a la nochecita, a la tarde, casualmente estuve con Rubén López, el hijo. Uy, mira. Sí, pues estábamos en una actividad presentando un libro en La Plata, en la Secretaría de Derechos Humanos, con los equipos de acompañamiento de los juicios, ¿no? Que es un tema interesantísimo y que bueno, se construyó un libro muy lindo explicando la tarea de todos estos años de los equipos de acompañamiento. Y estaba justamente Rubén, que me contaba que está organizando una actividad sobre su papá y todo esto que ustedes están diciendo, y pensaba en lo que Vivi mencionaba del exterminio. Javier Milei con los otros inmorales que lo acompañan, está llevando adelante un plan de exterminio. Claramente, como lo decía Vivi, no es solamente, es la gente que está en la calle, es la gente que no recibe medicamentos oncológicos, es la gente que no recibe alimentos, y una importante parte de la sociedad que sin llegar a estar en esa situación, están pagando empezando a pagar las consecuencias de ese plan de exterminio. Yo solamente les dejo planteado que además de remitirnos a la lógica que decía Vivi de la dictadura genocida, si vamos para atrás, tiene similitudes con la lógica nazi de los años 30 y 40. Hay muchísimas similitudes. Hace pocos días se acaba de publicar un libro que yo escribí, perdón, también otra No, vez, te lo iba a mencionar, de Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales. Ese es tu libro. Y mira, sí, y está vinculado a eso que decía Vivi de la lógica, porque en ese libro lo que yo muestro son ciertas curiosidades, como dice el subtítulo, que fui encontrando en discursos, uno a uno, discursos de Adolfo Hitler. Aunque parezca extremo, así es. Milei tiene una identificación muy extraña con ese personaje y bueno, ahí están más o menos explicadas las cosas, pero realmente eso forma parte de ese escenario que yo decía que no historia desobediente, por supuesto, ni hijo, ni abuela, ni madre, pero una parte de la dirigencia desconoce la gravedad de la situación que estamos viviendo, porque si no actuarían de otra manera. Marcelo, Sí. ¿querés hacer una pregunta? Sí, no Carlos. te dejamos hablar. No me dejan hablar. ¿Qué No, pasa? no, Es así. ¿Qué tal, Carlos? Bien. No, mi pregunta era un poco más concreta desde el punto de vista jurídico. Digamos, estos personajes pueden quedar libres o a través, porque podría haber, yo no sé, al no ser abogado no entiendo si el presidente puede, digamos, por alguna ley dejarlos libres o si se puede hacer una ley para que ellos puedan quedar libres, porque se habló de esto, de que les habían entregado a los legisladores algún proyecto que sea posible, ¿no? Para eso, para la liberación. Y ahí dos aclaraciones. Una vinculada a la legalidad que vos preguntás, es muy sencilla la respuesta. Por supuesto es ilegal, pero ya hay una experiencia en la Argentina que es obediencia debida y punto final. Esto ya fue tratado, ya fue resuelto en el país
Eso no permitía los juicios, pero la explicación por la cual eso resultó ser inconstitucional es lo mismo que la anulación de los indultos de Carlos Menem. Por esas razones que se pudo desde la máxima instancia, estamos hablando de la Corte Suprema, eso hoy ya es cosa juzgada y no se discute, y todo basado en las convenciones internacionales sobre derechos humanos, que son nada menos que la Constitución Nacional, Marcelo. Por lo tanto, la imposibilidad es absoluta. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es que lamentablemente eso que yo estoy diciendo hoy puede llegar a no tener ninguna importancia, por lo mismo que decía antes. Estamos viviendo un momento de anomia que no se vivió en 40 años, desde la dictadura no se vivió un momento similar, por el cual, aunque yo a vos te diga que técnicamente es imposible porque violaría la Constitución, en lo que está haciendo La Libertad Avanza con quienes lo dirigen desde arriba, desde el Poder Económico, y desde el propio Congreso, la gente de La Libertad Avanza y sus cómplices, ¿no?, que son de otros partidos, claramente ellos pueden cambiar lo que yo estoy diciendo sin ninguna dificultad. Y esa es la posverdad, Marcelo, precisamente. Claro. Tal cual. Bueno, en cualquier momento te vamos a tener en el programa con tu libro. Claro, con gusto. Ahora estoy en Rosario, pero con todo no. Dicen que la tercera es la vencida, así que la tercera... Rosario siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Bueno, que tengas una linda noche en Rosario, y nosotros seguimos acá con Viviana hablando de estos temas que para nosotros hoy es la noticia más importante que hay que sostener. Estas noticias, no otras. ¿Va? Bueno, buenas noches. Totalmente. Hasta siempre, Carlos. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo Gracias, grande. Carlos. Chau. Mirá qué casualidad, yo hablando de Julio López. No, si yo soy una mina muy intuitiva, yo hablando de Julio López y él ayer con el hijo de Julio López. Bueno, queremos ahora que nos cuentes cómo surge Historia de Desobedientes, porque lo damos como por un hecho, debe haber sido dificilísimo. Entonces contanos un poquito. Bueno, Historias Desobedientes está integrado por familiares de genocidas, o sea que venimos de lo peor de cada casa, realmente. Y vamos por lo mejor, vamos por la memoria, la verdad y la justicia. Y nació un 25 de mayo del 2017, a pocos días después de lo que fue la marcha contra el fallido intento del 2x1. Uh-huh. Del 2017 en el gobierno de Macri. Allí empezamos a encontrarnos a través de las redes, la mayoría. Algunas primeras compañeras se habían encontrado de otra forma, pero la mayoría nos encontramos por las redes porque nos estábamos buscando. Nos buscábamos, porque llevamos, por lo menos las hijas y los hijos, llevamos la vida entera de mucho silencio, de una pesadísima vergüenza, de un profundo dolor, y encontrarnos realmente para nosotros fue importantísimo, nos cambió la vida de un momento para el otro, poder alzar la voz, poder romper con esos mandatos de silencio al interior de la familia. Nuestros familiares genocidas siguen fieles, los que aún viven, a los pactos de silencio. Nosotras hemos llevado una vida a contrapelo de esos mandatos al interior de la familia, el silencio, ¿no? Que nos ha costado mucho romper. Me imagino lo que se ha costado, aparte de romperlo, las consecuencias de romperlo. Las consecuencias de romperlo fue quedarnos bastante solas y solos, los hijos, ¿no? Casi sin familia de origen, digamos, a la gran mayoría. Por suerte hoy día somos un puñado de personas que conformamos esta organización y queremos hablarles a todos los familiares, no solo de los genocidas de ayer, sino también de los represores de hoy, que tomen conciencia que tienen derecho los represores de hoy a desobedecer las órdenes criminales que da la ministra de Inseguridad, Bullrich, que ya sabemos que es una asesina, lo vimos con Santiago Maldonado, lo vimos en reiteradas ocasiones anteriores, de gobiernos anteriores, porque ella tiene toda una historia como funcionaria. Entonces, les hablamos a los familiares, les hablamos a los cuadros actuales de las fuerzas de seguridad,
y de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que en este momento tenemos más problemas con las fuerzas de seguridad que cumplen estas órdenes criminales. Bueno, vuelvo a cómo fueron los inicios. Los inicios fueron grandiosos para quienes pudimos encontrarnos. Romper el silencio fue maravilloso. El 3 de junio del 2017 fue el primer día que me acerqué como hija de un oficial del Ejército Argentino, un oficial de informaciones del Ejército Argentino. Fue oficial de informaciones desde muy joven, él lo decidió, él lo eligió así para su vida. Y encontrarme con Historias Desobedientes ese 3 de junio en la marcha del Ni Una Menos, con una bandera enorme y muy pesada que se llevó por primera vez. No sabíamos qué iba a ocurrir, no sabíamos si nos iban a echar de la marcha, si nos iban a insultar, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y finalmente encontramos que éramos aceptadas. Digo aceptadas porque éramos 5 mujeres en esa ocasión. Deben de haber hecho una bandera enorme, enorme y pesadísima. Pesadísima. Después, mucho tiempo desde después, todo punto de vista. Claro, es que representaba lo pesado que ha sido nuestra historia, nuestras historias. Cada cual la tramitó de una manera distinta, pero todas nuestras historias han sido sumamente pesadas. Una vida... Tengo una pregunta, es difícil de contestar, inclusive hasta me da vergüenza preguntarla, pero ¿qué es lo que se habla en la familia de la ¿Qué es lo que se habla, qué es lo que se sostiene? Primero, no me sale la palabra, pero la discriminación. La discriminación del que no es igual, del que tiene un color distinto, del que piensa diferente, del que tiene otra religión, del que tiene otro tipo de actividad, esa persona es despreciable. De esa manera se justifica todo lo que pasó. Yo nací en el 56. En el 56 en la dictadura de Aramburu. Claro. La primera vez que voté tenía 27 años. Y en esta forma de pensar crecí, no en el 76, sino desde el 56, 20 años antes. Yo ya fui creciendo con esta manera de pensar. En mi familia, no en mí. Por suerte tuve la posibilidad de nadar contracorriente de esa mentalidad, quizás porque tuve la suerte de encontrar educadores que me dieron otro aire, quizás, aunque la mayoría de las hijas de los militares vamos a colegios de monjas y vamos al círculo militar o al círculo policial. Sí, hay barrios. Y vivimos en los barrios militares toda la vida y vivimos dentro de un núcleo sumamente cerrado en el que difícilmente podemos nadar contracorriente, muy difícilmente, pero por algún motivo este puñadito de personas que estamos en Historias Desobedientes lo logramos. Y por eso queremos hablar a otros familiares para que se animen a desobedecer, a no seguir las mismas lógicas familiares de discriminación, de desprecio por el otro. Hay un desprecio por el que no es igual, por el que es diferente en cualquier sentido. Hay un desprecio profundo, profundamente deshumanizante, diría yo. Eso lo veo hoy, que soy una mujer grande, ¿no? No lo veía cuando era tan joven, sino que lo sentía en mi vida del día a día. Yo recuerdo ser chiquita, estar por tomar la comunión y ya cuestionar a mis padres de por qué no eran coherentes si creían en Dios, si eran creyentes, por qué no iban a misa. Si yo era creyente, yo tenía que ir a misa y tenía que rezar y tenía que hacer una cantidad de cosas. Después dejé de ser creyente, pero en aquel momento era creyente. Y yo decía, ¿por qué mis padres son creyentes si no son coherentes con lo que dicen? Sus acciones no son coherentes con lo que verbalizan. Y ya los cuestionaba en ese momento. Yo tenía 7 años. O sea, algo hubo en nosotros, ¿no? No sé de dónde, pero algo hubo que... Se parece a mí cuando era chiquito.
¿Sabes que Desobediente. Desobediente. Cuando era chiquita, para poner, porque estamos ya terminando prácticamente el programa, nada que ver con la cuestión política. Yo soy uruguaya. No voy a hablar de la política, lo he hablado otros días acá, ¿no? De mi formación. Yo milito desde los 14 años. Cuando yo era muy chiquitita, para poner una nota de color, yo en un piojo así, con unos ojos así, los rulos, entonces venían y decían, qué linda la nena. Y yo decía, ojito conmigo, no te metas conmigo. Bueno, eso es nadar contracorriente desde chiquita, y bueno, yo también nací en una familia, no militar, por favor. Incluso en mi país es todo muy diferente, porque si bien los militares dieron un golpe, no es usual, es la primera que den golpes, ¿no? Es una sociedad que la asombró el golpe que dieron los militares. Tenemos compañeras uruguayas desobedientes, desobediente porque también. Este movimiento nació en Argentina, pero se extendió a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a España. Entonces deben de tomar mate como loco, porque toman mate como loco. Bueno, a ver, para mí fue un programa, no sé, qué raro, ¿no? Nos quedó recorto. Pero además, que nos haya quedado recorto, me llenó de... Estoy bien, es como que me siento bien de haber hecho este programa en este momento. La semana que viene hablamos de Alberto. No vamos a hablar de Alberto. Eso dejalos a todos los medios que era están... para que vos estés mal, no para que estés bien. Qué malo que eso. No voy a hablar de Alberto Fernández, aviso. Así que si alguien quiere escuchar, que escuchen el resto de los medios de comunicación, pues yo no voy a hablar de eso. Lo estuve hablando cuando él era presidente. Era para cortar con la dulzura. Sí, ya veo, me estás pinchando. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nos vamos con un temita musical. Sí, nos vamos hasta el viernes. Fantasía o realidad. No sé qué vamos a traer, a quién vamos a traer. No tengo la más pálida idea, ya veremos después. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar en el programa de ustedes, realmente. Gracias a vos. Gracias. Bueno, vamos Fantasía o con el realidad. Dale. Fantasía o realidad. Más Vamos, fantasía. Failo, grabamos,